Tiene la palabra la licenciada Silvina Ramos, socióloga. Puede ampliar si quiere sus antecedentes. No, gracias, muy amable. Muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor traer aquí mi experiencia como investigadora en el campo de la salud sexual y reproductiva. Mi interés por el tema del aborto surgió en 1983, cuando tenía 22 años, y embarazada de mi primer hija, realizaba mi trabajo de campo el Bernal y entrevistaba a una mujer de 30 años embarazada de su 7º hijo. Ella había intentado abortar, pero no lo había logrado, y me contaba, resignada y triste, que no tenía más remedio que tener un nuevo hijo fruto de una violación marital. Yo era feliz con mi embarazo deseado y no me alcanzaban las noches para soñar mi maternidad. El abismo que sentí entre 2 mujeres, 2 embarazos y 2 maternidades me marcó para siempre. Ahí supe que las mujeres no somos iguales, que la maternidad es una elección solo para algunas, que el aborto puede ser inseguro, que la maternidad podía ser una cruz pesada y que la libertad para soñar la vida no es la misma cuando una mujer lleva adelante un embarazo deseado que cuando carga un embarazo forzado. El vínculo entre maternidad y aborto signó mi curiosidad como investigadora para siempre. Quiero aportar a este debate entonces la evidencia que yo misma y otros investigadores han generado para una decisión de implicancia ética y trascendencia práctica y simbólica y jurídica para la vida de las mujeres. Creo imprescindible distinguir los argumentos basados en la evidencia científica de aquellos orientados por los lugares comunes, los prejuicios, los preconceptos o la falacia. La investigación científica mira un problema, busca comprenderlo y aporta ideas para resolverlo. El dogma, por el contrario, asume a priori un punto de vista, no mira las cosas como son, sino como cree que deberían ser, se niega a pensar diferente porque tiene miedo de hacerlo y tampoco se preocupa por resolver los problemas. Es mucho lo que se sabe sobre el aborto. Ese conocimiento ha sido generado con metodologías robustas y ha sido publicado en las revistas científicas. Este es un privilegio que tenemos y debemos aprovechar para orientar un debate honesto. Hace 3 años coordiné una revisión de las investigaciones académicas sobre el aborto en América Latina. Quiero referirme a uno de los temas que más se ha estudiado, las experiencias de las mujeres con el aborto, y quiero resaltar 3 resultados. Primero, ¿quiénes son las mujeres que abortan? Contrariamente a lo que se piensa desde el lugar común, no hay un tipo de mujer que aborta. Las mujeres que abortan son adolescentes y adultas, pobres y ricas, casadas con hijos y sin hijos, con y sin parejas estables. Son las mujeres de las redes familiares y sociales de todos los que estamos hoy aquí. La investigación muestra también que esas decisiones se disparan por circunstancias de vida diversas como crisis de pareja, incertidumbre laboral, expectativa por un proyecto educativo, condiciones adversas para la llegada de un hijo, una migración. También se toma la decisión por una enfermedad que el embarazo agrava y en su cara más cruel, la decisión intenta reparar la dignidad interrumpiendo un embarazo que se detesta porque es el fruto maldito de una violación. Los estudios muestran que la decisión de abortar es una decisión reflexiva, una decisión que realiza un balance entre las circunstancias de ese momento de la vida y las expectativas de una vida mejor. Ninguna mujer decide abortar de la noche a la mañana. Ninguna mujer aborta porque le resulta más fácil. Ninguna mujer aborta creyendo que acaba con la vida de un niño pequeño. Esas son especulaciones de quienes no saben y no quieren saber por qué las mujeres abortamos. Las mujeres abortamos porque elegimos responsablemente un futuro mejor para nosotras, para nuestras familias y para los hijos que ya tenemos. Las mujeres abortamos por la vida, por nuestras vidas. Así son las decisiones de las 350.000 a 500.000 mujeres que en Argentina por año abortan. Mujeres que guardan para sí la íntima razón que las lleva a tomar esa decisión. Nadie tiene derecho a juzgarlas ni a imponer condiciones que las pongan en riesgo, que las amenace con la cárcel o las prive de la libertad de decidir qué hacer con sus vidas. El segundo resultado es sobre las niñas y adolescentes. Los estudios muestran que son quienes viven las situaciones de mayor vulnerabilidad. Son 3.000 niñas menores de 15 años que todos los años tienen un hijo en nuestro país. 8 de cada 10 de ellas no quisieron quedar embarazadas y la mayoría quedó embarazada por la violación de un familiar.
Ellas tienen 4 veces más riesgos de enfermar y de morir. Son 3.000 niñas a quienes la ilegalidad del aborto les deja solo 3 caminos: la muerte, enfermar o una maternidad forzada que las marcará de por vida y las privará de vivir su infancia como niñas. En tercer lugar, la evidencia acerca del impacto de la ilegalidad del aborto. Acá el dato es contundente. Como ya se ha dicho repetidas oportunidades, la ilegalidad no inhibe a las mujeres de abortar. Cuando la mujer está decidida, el aborto es un hecho. ¿Qué logra la ilegalidad? Logra que todo resulte más costoso para la mujer, para la familia y para la sociedad. La ilegalidad hace recurrir a métodos cruentos. La ilegalidad priva de la información necesaria y demora la consulta con el servicio de salud. También daña la salud psíquica de la mujer, porque las mujeres se sienten juzgadas, perseguidas y violentadas. La producción académica ha demostrado varias cosas para tener en cuenta en este debate. Ha demostrado que la penalización provoca más riesgos de salud y de muerte. Ha demostrado que el sufrimiento psíquico no es por el aborto, sino por la clandestinidad. Ha demostrado que la legalización no produce más abortos, sino menos muertes maternas. Ha demostrado que el régimen de causales, vigente en la Argentina desde 1921, ha fracasado, porque no ha podido garantizar el acceso de las mujeres a un aborto seguro. Para concluir, quiero insistir en que este debate debe tener en cuenta la evidencia científica, que no es cualquier evidencia. En este debate no se está decidiendo si las mujeres deberían abortar o no. En este debate se está decidiendo en qué condiciones lo harán, si seguirán corriendo riesgos para su salud y su vida y si seguirán condenadas a una maternidad forzada. En este debate se está decidiendo si se reconoce a las mujeres, si se nos reconoce a las mujeres el estatus moral para tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Espero que el Congreso de la Nación comprenda la trascendencia de esta decisión y vote a favor de la vida y vote a favor de la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Silvina Ramos. ¿Se encuentra? Sí. De la diputada Brenda Austin. ¿Podría precisar más las características de la estimación de abortos realizada por Pantelides y Mario a pedido del Ministerio de Salud? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo en 2 minutos no tengo tiempo de describir la metodología en detalle, por lo cual creo que lo más apropiado es que le deje al presidente de la comisión el artículo científico en donde se detallan toda la metodología y las fuentes de información utilizadas. Me voy a permitir, sí, en estos minutos que tengo, hacer algunas consideraciones sobre el estudio. Ese estudio de estimación del número de abortos que se maneja fue realizado por 2 investigadoras, una de las cuales es una investigadora superior del CONICET. Utilizó 2 metodologías de estimación de las 7 que estaban disponibles en ese momento en la literatura científica. Contó con el asesoramiento de una prestigiosa demógrafa que formó parte formó parte del comité ejecutivo y fue fundadora de la Unión Internacional de Estudios de Población y fue responsable de numerosos estudios que se realizaron en todo el mundo con una de las 2 metodologías que utilizó ese estudio. Fue publicado en revistas científicas con referato, que es la manera en la que la ciencia muchas veces evalúa la calidad de los trabajos. Fue presentado en congresos científicos del tema y, sin duda, como toda estimación, y tratándose de un fenómeno clandestino como el aborto, el estudio tiene sus limitaciones. Por eso la estimación propone una franja de cifra y no un número preciso. Se basó en información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y en opiniones de informantes clave, jefes de servicio y especialistas de toda la Argentina. La investigación no es infalible, pero es honesta. Quien quiera cuestionar estos datos debe escribir un trabajo sesudo de revisión metodológica y de calidad de las fuentes de información. Tiene que contar con un asesoramiento de la estatura académica del que contó el estudio del que estamos hablando. Tiene que someterse a la revisión de pares en revistas con referato y tiene que presentar los resultados en congresos científicos para recibir críticas y sugerencias. Solo así, luego de un arduo trabajo sesudo y dedicado, alguien puede estar en condiciones de cuestionar el único estudio que tiene la Argentina, que sin duda es un poco viejo,
porque es del 2005, deberíamos tener uno más actualizado, pero difícilmente un fenómeno de las características del que estamos hablando cambie drásticamente en su configuración, y por eso el orden de magnitud del que da ese estudio difícilmente puede ser muy distinto actualmente de lo que era en ese momento. Me parece que cuestionar livianamente un estudio de la estatura y de las características de ese es realmente no tenerle respeto a las investigadoras científicas de este país y menos aún a la comunidad científica internacional que validó de numerosas maneras el estudio al que estamos haciendo referencia. Y esa creo que debe ser el parámetro con el que debemos medir el estudio, y con gusto dejo al presidente de la comisión el artículo para que todo diputado y diputada que quiera leer y enterarse más pormenorizadamente de ese estudio tenga oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Si la mayoría de las niñas, adolescentes embarazadas están en esa situación como resultado de abusos, ¿qué solución es el aborto si luego de realizado debe volver con el abusador? ¿Y quien quiera responder? Identifíquese, por favor, diga su nombre para los taquígrafos. Sí, muchas gracias. Silvina Ramos. Yo no sé, la pregunta creo que tiene una falacia lógica. No se junta que tenga que volver con el abusador con que la niña tenga acceso a un aborto. La niña tiene que tener posibilidad de decidir con autonomía, como reconoce la ley argentina, el interés superior del niño y de la niña, según la Convención de los Derechos Internacionales del Niño, con la autonomía progresiva. Tiene derecho a estar apoyada en su decisión, no necesariamente por la familia. Recordemos que la familia en esos casos es un factor de riesgo y no un factor protector. Tiene que tener acceso a una anticoncepción después de hacerse el aborto y obviamente, tiene que tener acceso a una denuncia penal para que ese abusador sea juzgado y sea castigado. No comprendo realmente cómo alguien puede pensar que nosotros estamos diciendo que una niña abusada tiene que volver con su violador. ¿Dónde cabe, en qué cabeza cabe esa pregunta? Una pregunta para Silvina Ramos del diputado Marcelo Wechsler. Expositores y expositoras en contra de los proyectos en debate han mencionado que de legalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres utilizarán el aborto como método anticonceptivo. Teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento, ¿por qué abortan las mujeres? ¿Cuál es su opinión sobre esa afirmación? ¿Usted piensa que al prohibirse o al negarlo dejará de haber abortos? Si los hay, si recibe en su guardia una mujer con un aborto mal realizado, ¿qué haría? Yo si recibo una mujer en mi guardia voy presa porque no soy médica. Pero sí la voy a poder ayudar con todo el corazón y con toda la fuerza. Yo la verdad que me pregunto de dónde sale ese fantasma. ¿Por qué subestiman tanto a las mujeres? ¿Por qué creen que somos tan livianas? ¿Por qué creen que una mujer que tiene la posibilidad de prevenir un embarazo que no quiere va a preferir ir por un aborto? Otra vez me pregunto, ¿de qué cabeza sale esa pregunta? La verdad me resulta difícil imaginar una cabeza tan oscura que crea que una mujer va a preferir ir por un aborto antes que cuidarse y prevenir un embarazo que no quiere. También me pregunto, cuando dicen que va a aumentar, si la ley que queremos y que vamos a conseguir despenaliza y legaliza el aborto, van a aumentar los abortos. ¿Van a aumentar respecto de qué? Si hoy día el aborto es clandestino, hoy día no tenemos cifras del aborto, porque no lo podemos medir, porque las mujeres abortan en la clandestinidad y los números también son invisibles cuando se aborta en la clandestinidad. Entonces los invito a quienes tienen estas ideas peregrinas en la cabeza que hagan un ejercicio de lógica. Si yo no estoy midiendo algo y después lo empiezo a medir, obviamente voy a tener una cifra mayor. Obviamente lo voy a tener porque antes no lo medía y ahora lo estoy midiendo. Clase de metodología 1. Después que ese periodo pasa, toda la evidencia muestra, y acá lo han dicho varios de mis colegas, el caso de México y de Uruguay son buenos ejemplos. Una vez que pasa el efecto medición,
como decimos quienes estudiamos estos fenómenos, luego el fenómeno y la medición se estabiliza y los abortos decrecen. ¿Por qué decrecen? Porque en todo país razonable que legaliza el aborto también tiene políticas de acceso a la anticoncepción y también tiene educación sexual integral, y la Argentina las tiene. Que las tenemos que mejorar no me cabe ninguna duda. Le pido que redondee, por favor. Sí, y lo que quiero decir es que cuando el aborto se legaliza va acompañado siempre de educación sexual y anticoncepción. De allí el lema de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas Esa gracias. es la tríada que necesitamos. Gracias.